En este video vamos a hacer un tutorial sobre cómo hacer 6 diferentes tipos de hojas para nuestros árboles de alambre. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al Taller Alquima. Mi nombre es Marco de la Rocha. Recuerda que este canal está dedicado a hacer manualidades, tutoriales sobre dioramas, árboles de alambre, bonsáis artificiales y todas esas manualidades que tienen que ver con la naturaleza. Así es que si estos temas te interesan, quieres aprender cómo se hacen o cómo los hago yo, te pido de favor que te suscribas, que dejes un like y un buen comentario sobre cuál es la hoja que te gustó más a ti, cuál te gustaría hacer, cuál es la que se te hace más sencilla o la que se te hace más complicada, la que se ve más bonita, y todo eso te pido de favor que me lo dejes aquí abajo en los comentarios para que de esta manera, si aprendiste algo, si te dejó algo este video, ayudes a que se posicione más y este contenido pueda llegar a muchas más personas. Así es que vamos con el video. Entonces, para poder hacer estas hojas de nuestros árboles o nuestros bonsáis de aluminio o de alambre, vamos a usar este alambre de aluminio de 0.8 milímetros de espesor o de diámetro, o también pueden usar el de 1 milímetro de diámetro. Eso realmente no influye tanto en el trabajo final, pero para esta muestra vamos a usar este alambre de este diámetro. Entonces aquí ya tengo mis alambres cortados de 50 centímetros aproximadamente. Para hacer esto vamos a necesitar pinzas como esta que tenemos aquí, que es la pinza de punta chata. Pueden usar también esta que está un poquito más delgada, y vamos a utilizar esta pinza con punta redonda también. Esta es la que más ocupo para hacer mis alambres. También pinzas de corte para cortar el alambre, pero bueno, aquí ya lo tengo cortado. Ya adelanté ese paso, pero también las van a necesitar. También van a necesitar un tubito como este, no de mucho largo, pero que sea aproximadamente de unos 3 milímetros, 4 milímetros de diámetro, para que puedan hacer sus hojas. También vamos a necesitar algo así plano, una maderita puede ser. Es un removedor de pintura, de estos que te dan cuando compras tu pintura, o lo puedes comprar también en las tiendas de pintura. Puedes usar esto, puedes usar alguna madera, pero que tenga así esta forma cuadrada para poder hacer otro de nuestros hojas. Y por último vamos a necesitar un cilindro un poco más grueso. No tiene que ser exacta la medida, no puede ser este que yo ocupo, que es el que tiene aquí el playo, para poder hacer la última hoja que vamos a ver el día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a tomar este aparatito, esta cosita, vamos a dejarle un poco de hilo al inicio, o de alambre, y vamos a ir dando vueltas sobre nuestro palito, así, de esta manera. Vamos a irle dando vueltas, así, de esta manera, y eventualmente cuando lleguemos a la punta vamos a ir recorriendo hacia atrás para ir formando una especie de resorte, así, de esta manera, así. Entonces vamos a ir haciendo ese movimiento. Recorremos hacia atrás, apretamos un poco si es necesario y volvemos a hacer el mismo movimiento. Una vez que hayamos llegado aquí a nuestra parte final, vamos a sacar nuestro alambre de esta manera. Y lo que vamos a hacer a continuación es que
con un rodillo pequeño, este es un tubo de PVC, vamos a tomar desde la punta aquí y vamos a empujar el alambre así, de esta manera, hasta que nos quede algo así como esto. Nos va a quedar bastante plano, y una vez que tenemos esto así, vamos a ir dando vueltas poco a poco para ir enrollando nuestro alambre así, de esta manera. Y poco a poco vamos a ir formando un tipo de círculo así, como si fuera una espiral. Y una vez que tenemos esta espiral ya hecha, solamente vamos a acomodar con nuestros dedos poco a poco para ir cerrando la hoja o nuestra flor o esta forma que vamos a poner encima del alambre. Aplastamos un poco y ahí ya lo tenemos. Esta es nuestra primera hoja. Así es como nos va a quedar. Y de este lado, esta patita que se deja aquí es para poderla agarrar o sujetar al alambre del árbol principal, para que de esta manera quede así. Para esta segunda hoja vamos a utilizar nuestras pinzas de punta redonda. Este tipo de hoja es la que a mí más me gusta usar. Vamos a tomar con nuestras pinzas la punta y vamos a hacer un pequeño doblez en esta parte de aquí, así, de esta manera. Y lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir repitiendo este mismo proceso durante todo el árbol, durante todo el alambre, perdón. Entonces vamos a tomar nuevamente y vamos a doblar nuestro alambre así. Y ahora lo que vamos a hacer es que el tercer doblez lo vamos a hacer por el lado contrario, o en este caso es por arriba de nuestro alambre principal. Y nos va a ir quedando un como tipo trébol. Listo. Ahora el que sigue lo vamos a hacer por abajo de nuestro alambre principal, así, de esta manera. Y el que sigue lo vamos a hacer el doblez por arriba de nuestro alambre principal. Entonces, para que de esta manera vayamos haciendo poco a poco, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo, una bolita por arriba del alambre principal, una bolita por debajo del alambre principal. Entonces nuevamente tomamos nuestras pinzas, damos vuelta por arriba. Si se dan cuenta, esto está dando vuelta. Aquí se alcanza a ver un poco mejor. Por arriba de nuestro alambre. Y ahora lo vamos a hacer por debajo. O sea que toda nuestra hoja pase por debajo del alambre. Aquí se puede ver que toda la hoja va por debajo
del alambre en esta parte, así cruza exactamente por abajo. Nuevamente, una vez tomamos nuestra flor y la vamos a pasar por encima de nuestro alambre. Y fíjense cómo se va haciendo nuestra ruedita. Aquí se va haciendo nuestra ruedita del alambre, y así es como lo vamos a ir haciendo durante todo el proceso. Y una vez que ya tenemos así nuestra hoja, ya nada más lo único que hay que hacer es, igual con la mano, ir juntando poco a poco nuestra hoja. Hasta que llegamos aquí al tallo, y así es como va a quedar. Para nuestras dos siguientes hojas vamos a utilizar exactamente la misma técnica de enredar en el tubito nuestro alambre. Listo, ya que lo tenemos así, lo sacamos y va a quedar un resorte. Vamos a tomar nuestro alambre de la base y lo vamos a jalar un poco, no mucho. Lo vamos a ir jalando así, de esta manera. Lo vamos a ir jalando, no mucho, para que no se pierda la forma. Así lo vamos a ir jalando poco a poco. Y una vez que ya tenemos nuestro resorte así, de esta manera, lo que vamos a hacer es que exactamente igual que en los anteriores, vamos a ir dando con las manos vamos a ir metiendo esto aquí. Vamos a ir dándolo, cerrándolo, pero vamos a ir procurando que nuestro alambre vaya quedando con la misma forma del mismo resorte. O sea, digamos que se va a ir formando los pliegues que nosotros le dimos al principio, así, de esta manera, y vamos a ir metiendo con cuidado para que de esta manera se vaya formando una sola figura o forma. Miren cómo se va formando ahí una hoja como si fuera una estrella. De hecho, solito va entrando hasta que queda de esta manera. Y lo podemos alzar un poco con nuestros dedos, así, para darle un poco de volumen. Pero queda como si fuera una estrella. Este también se ve bastante bonito. Y si lo comparamos con nuestra primera hoja, pues sí hay bastante diferencia. Y la cuarta forma es que vamos a volver a jalar esto, pero
Ahora lo vamos a jalar prácticamente lo más despegado que se pueda, para nada más dejar como si fuera un zigzag, así, de esta manera. Y una vez que ya lo tenemos así, vamos a tomar la punta y vamos a irlo metiendo, pero de una manera no lineal. Lo vamos a ir escondiendo como si fueran ondas. Está un poquito más, esta vez no vamos a seguir ningún tipo de forma, y vamos a ir amarrando aquí, apretando la forma. Se ve un poco más desalineada, da un poco más de volumen al árbol. Aquí está comparada con esta, con la anterior. Es un poco menos organizada, pero también vale para hacer los árboles. Para nuestra siguiente forma vamos a utilizar esta tablita de madera que les había comentado al principio. Vamos a poner nuestro alambre y lo vamos a ir enredando. No lo aprieten tanto para que no sea complicado. Despegarlo, porque como la maderita pues está un poco rugosa, digámoslo así, es importante no apretarlo. Nos va a quedar algo como esto. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir dando vueltas poco a poco, sin perder el centro, así. Y esto lo que va a hacer es que va a formar como un tipo de flor. Así. Aquí se pueden dar cuenta. Este también está bastante sencillo de realizar, se ve muy padre. Y depende para qué tipo de árbol vayan a hacer la flor, o como lo quieran hacer ustedes, para que no todos sus árboles se vean iguales. Depende mucho de qué es lo que quieren hacer. Esto parece como un reguilete. Lo pueden hacer un poco más pequeño, más grande, dependiendo del tamaño del árbol que vayan a realizar. Y siempre dejando una patita para poderlo colocar en el árbol principal. Y por último, vamos a utilizar nuestro tubo más grueso. Y vamos a enrollar. También dejamos aquí una pequeña colita del alambre. Y vamos a enrollar nuestro alambre. Lo vamos a sacar y aquí vamos a meter esta colita que le dejamos de alambre y vamos a hacer un nudo en esta parte. Vamos a hacer vamos a apretar un poco esta parte. Y con nuestras pinzas vamos a dar una pequeña vuelta, así, de esta manera. Y una vez que tenemos así nuestro alambre, vamos a cortar aquí en medio. Y vamos a cortar un poco. Esto depende mucho de qué tamaño quieran su árbol. Como les comento, todas las hojas que estoy dejando aquí son para árboles grandes, de aproximadamente 1 metro de altura,
pero lo pueden hacer para el árbol que quieran y del tamaño que quieran. Entonces vamos a abrir nuestros alambres de esta manera. Y aquí solamente nos queda juntarlos. Les podemos dar un poco de forma o juntarlos simplemente para hacer nuestra hoja con piquitos. Esto es para hacer un árbol de pino, un ficus. Y al momento de montarlo se va a ver como si esta sección estuviera hacia arriba. Entonces en un próximo video vamos a usar este tipo de hojas. Vamos a usar todas las hojas, pero este video lo quería hacer primero para que si tienen alguna duda de cómo realizar las hojas, ya tienen aquí este video. Hay muchísimas otras formas de hacer hojas, pero estas son las más sencillas, las que más se ocupan. No la he probado todavía, pero la verdad es que estuve bastante tiempo tratando de idearme una forma de poderlas hacer. ¿Y qué tal te pareció el video de hoy? ¿Cuál de todas las formas te gustaría hacer a ti? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál crees que es más sencillo? ¿Cuál es más complicado de hacer? Por favor, recuerda, déjamelo en los comentarios para que este video se posicione un poco más. Y así, si te dejé algo en este video, si aprendiste algo, me ayudas a seguir creando este tipo de contenidos. Así es que te recuerdo, mi nombre es Marco de la Rocha y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.